Pero antes... No, tranquilos. No voy a tocar ni a cantar. Aparte porque no lo sé hacer. Bueno, para quien no me conoce, yo soy Macu. Soy una payasa de Argentina. Y hace unos cuantos años formo parte de la organización de las convenciones argentinas de payasos, cirqueros y artistas callejeros. Resulta que el año pasado a la convención vinieron un montón de maestros, dramaturgos, autores teatrales de Argentina y de Brasil y dieron charlas sobre la creación. Y se nos explotó la cabeza a todos, los que tuvimos la suerte de presenciar esas charlas. La cuestión es que en esa convención, la del año pasado, vino muy poca gente por unas cuestiones socioeconómicas. Y la poca gente que vino seguro que no filmó las charlas y los que no vinieron no la pudieron ver. Entonces yo me encuentro con todo este material en mis manos. Mi intención es ir subiéndolas de a poco fragmentos de las charlas y que se difunda, que le llegue a todo el mundo, que le haga bien. Entonces lo que les voy a pedir es que lo compartan, lo difundan, comenten en este posteo, así hay un rico intercambio y todos seguimos aprendiendo. ¡Que lo disfruten! ¡Hasta luego! Sobre algunos mecanismos de creación que usamos nosotros, los escritores, que en general tienen valor analógico, digo, pueden ser usados en otro lado. Entonces que alguien puede hacerle conversión de norma y que en esa conversión de normas puede servir para hacer humor o para escribir un sketch o en realidad para tener una idea. Entender en realidad cuál es el mecanismo por el cual aparecen las ideas. En general uno tiene... ¿Qué es lo que anda dando vueltas siempre alrededor del tema de la idea? La inspiración, la musa. Pero siempre se le pone lo mágico, ¿no? Siempre está como la aparición de algo que te tiene que bajar el ángel para que aparezca. Y en realidad no es así. Los mecanismos de creatividad son mecanismos muy convencionales. Yo voy a intentar hablar un cacho de eso. ¿Cuáles son los mecanismos convencionales de creatividad? Como para ver cómo se produce efectivamente este tema. En principio uno podría pensar son mundos diferentes, el mundo del teatro, el mundo del circo, el mundo del payaso. Y es muy curioso porque en mi caso es todo lo contrario. Nosotros tenemos con nuestra cooperativa un espectáculo montado desde hace 5 temporadas en el Teatro del Pueblo. Se llama Terrenal, es un espectáculo que ha tenido cierto efecto prestigioso en la crítica, en el público. Hemos ido a festivales, digo, vienen los críticos, publican cosas, te invitan a la universidad, te estudian, se publican cosas sobre la obra. Esto le da un carácter de cierta solemnidad. Parecería que en realidad lo que uno hace tiene un sentido trascendente por sobre encima de otras cosas. Parecería que la propia solemnidad de que te estudien en la universidad tiene que ver con que haces una cosa seria. La verdad, si alguien me pregunta qué es terrenal en el fondo, digo, si yo tengo que explicar qué es terrenal, no sé, por supuesto, uno a veces no se lo explica a la crítica porque piensa que no lo van a terminar de entender. Pero en realidad, terrenal no es otra cosa que una rutina entre 3 tipos de payaso clásicos. Definitivamente, y yo estoy seguro que cualquiera de ustedes que se dedica al oficio viene a ver el espectáculo y lo va a entender. Cosa que por supuesto para el espectador es absolutamente ajeno. El espectador no termina de entender este fenómeno. El espectador disfruta, el espectador entiende, el espectador se ríe, pero no termina de entender cuál es la dinámica. ¿Por qué? Porque en realidad lo que no hay es un conocimiento justamente de cuáles son estas estrategias de humor. Terrenal está montado en principio sobre la dialéctica clásica del dúo de humor. El dúo de humor desde hace siglos trabaja con la misma dialéctica. El clown y el payaso blanco. Ustedes lo saben. Es decir, el payaso blanco ya por ahorro en general en el circo no está presente, o el jefe de pista hace las veces del que gasta. Pero esa dialéctica entre el payaso del cual te reís, del clown, el Augusto, dicen los españoles, el que no entiende, el tonto, el ingenuo, como llaman los norteamericanos, el hobo, ¿no? El Tony, pero tiene también un nombre, el hobo, creo que le llaman, que es el que anda con todos los remiendos, que de hecho es el equivalente a nuestro clown. Ese payaso
necesita siempre alguien que lo gaste, necesita siempre alguien que mire y diga algo con ingenio. Aparece el payaso blanco. Nosotros tenemos una gran tradición en nuestro país. De hecho, el origen de nuestro teatro, José Podestá, Pepino el 88, un payaso blanco, un payaso del ingenio. El payaso que puede cantar una copla, el payaso que hace la crítica, que después hereda la murga, por ejemplo. La murga uruguaya tiene mucho de eso. Cualquiera que vaya a ver Terrenal encontrará que no es otra cosa que la dialéctica entre ese clown y un payaso blanco. Y en este caso, agregando una tercera categoría, que si alguien me pregunta dónde la saqué, yo te diría del libro de un payaso italiano que se llama Daniel Finzi-Pasca, del cual una vez leyendo descubrí que en realidad no había dos tipos de payasos, que había tres, que había una tercera categoría de la cual cagarse de risa. Y él dice, el Pierrot. Finzi-Pasca lo define así, él dice, en los ojos del maquillaje del payaso están las tres categorías. Dice, si el payaso blanco tiene una ceja en alto que indica siempre relación con el espectador, la ceja en alto siempre es complicidad, siempre es esto. Te estoy hablando a vos y me estás entendiendo. Dice, los ojazos del clown, perdido los ojos en el fondo del maquillaje, el tonto. Dice, y el Pierrot siempre con una lágrima. Siempre el dibujo es la crucecita, que es la lágrima, porque el Pierrot es lunar. El Pierrot es aquel en el cual podemos reírnos de nosotros mismos en estado sagrado. Parece, el ser humano tiene dos grandes estados en la vida, el profano y el sagrado. El profano es cuando laburamos, cuando estudiamos, cuando intentamos ser lógicos, cuando hablamos a partir de conceptos. El sagrado es cuando amamos. El sagrado es cuando nos conmovemos, el sagrado es cuando hacemos el amor, el sagrado es cuando entramos en la iglesia, pero también el sagrado es cuando estamos en estado de entusiasmo. Vamos a Plaza de Mayo, hacemos quilombo y nos transformamos en otros. Esos que están ahí en Plaza de Mayo, cuando vos los mirás careta, son ridículos. Vos no podés ir a Plaza de Mayo careta, de la misma manera que no podés ir careta a una fiesta, porque vos vas careta a una fiesta y no entendés nada. ¿Qué les pasa? ¿De qué te estás riendo? Están sacados. No están sacados, están en estado sagrado. ¿Para qué vas a ir a una fiesta si no es para eso? En realidad no tiene ningún sentido. Por eso existen dos categorías, la fiesta y las reuniones. Las reuniones son para estar tristes. Se hacen muchas reuniones. El ser humano va perdiendo el concepto de la fiesta porque le tiene miedo a la pérdida de límite. Empieza a sentir que si se descoloca, que si en realidad sale de sí, se transforma en alguien peligroso para sí, para terceros, ¿viste? No, la fiesta es la fiesta es un lugar, el descontrol en realidad es un estado natural del ser humano y buscado, y es nada más y nada menos que el estado del entusiasmo. La palabra entusiasmo es en tu Zeus, en tu Dios. Por eso hablamos de estar entusiasmados. Lo que nosotros buscamos es ese estado, pero cuando vos mirás careta a alguien entusiasmado, es ridículo. Por eso el Pierrot siempre es el tipo al que vos lo mirás, el Pierrot está siempre llorando porque está enamorado y no le dan bola. Y ese tipo te reís justamente porque te representa a vos mismo en ese estado de exaltación, en ese estado de entusiasmo. Digo, yo puedo decir que lo que hago, nosotros la verdad, nos venimos ganando la vida bastante bien, hace 5 temporadas con esta obra, hacemos 4 funciones por semana. Y si alguien me dice, ¿qué es literatura? Vos estás viviendo de la literatura dramática. No sé cómo, yo soy maestro, tengo cátedra en la universidad. Bueno, literatura dramática, yo diría ahí no. Director de teatro, y no, yo tampoco soy muy buen director. Yo soy un autor que dirige, me las arreglo. ¿Qué haces? ¿Sos representante de los actores? En todo caso, creo que soy alguien que pudo armar una estrategia lo suficientemente significante y lo suficientemente cómica como para que funcione en el escenario. Pero el espectador nunca sabrá que eso que está viendo allí es eso que cuando dice que si le dicen payaso, él dice, el circo, ya.
En realidad lo que está haciendo es eso. Y todo el humor, en realidad, y esto voy a tratar de resumirlo ahora cuando empiece a hablar de estas técnicas, en realidad todo el humor trabaja con los mismos presupuestos. El humor trabaja con los mismos presupuestos cuando hace humor que cuando hace poesía. En realidad es tan serio el humor como la poesía, solo que a uno se lo valoriza de una manera y a otro se lo valoriza de otra. Pero los mecanismos son los mismos. Y si uno los conoce, haciendo lo mismo es capaz de hacer una cosa y otra. ¿Cuál es el...? Nosotros decimos creatividad. ¿Para qué hace falta la creatividad? O en todo caso, ¿qué es la creatividad? La creatividad, nosotros lo podemos conocer, creatividad para hacer un número, la creatividad para escribir una obra, la creatividad para pintar un cuadro. En todo caso, siempre es exactamente lo mismo. Dicen algunos libros, y a mí me parece que es una definición sencilla y práctica. Creatividad es la capacidad de relacionar elementos antes no relacionados. En realidad, un creativo es quien tiene, dicen algunos libros, la pauta que conecta. La pauta que conecta, imagínate, un cable con 2 enchufes multitoma que son capaces de enganchar una cosa y otra, mezclarlas, y en el momento de mezclarlas, crear algo nuevo. ¿Por qué un creativo es un tipo que tiene que mezclar cosas? Porque el gran quilombo que nosotros tenemos en la vida, el quilombo mayor, el que nos angustia y el que hace que haya gente que viva del diván psicoanalítico, en realidad es el miedo a equivocarse y la incapacidad de relacionar cosas que adentro de la cabeza no tenemos relacionadas. A nosotros nos enseña que las cosas son de una manera y no sabemos hacerlas de otra. Eso crea las costumbres, eso crea la moral, pero eso crea también el hábito y eso crea la manera de ser. Nosotros dejamos de ser creativos en el momento en el que nos incorporamos a una sociedad que crea algo que nosotros llamamos la red conceptual. ¿Qué es la red conceptual? La red conceptual son todos los conceptos habidos y por haber a los cuales obedecemos. Desde cómo nos saludamos, cómo nos vestimos, cómo hablamos. Cuando nosotros incorporamos un conocimiento de la red conceptual, entramos en algo extremadamente cómodo, porque podemos fluir en sintonía. Tenemos sintonía con el otro. Hola, ¿cómo te va? Le das la mano y el otro te extiende la mano. Vos le diste la derecha y te extendió la derecha. Y algo así es fácil, nos entendemos. En cualquier lugar del mundo yo extiendo la derecha y del otro lado me extenderás la derecha. La red conceptual nos permite fluir a cierta velocidad y entendernos de manera espontánea. El gran quilombo de la red conceptual es que no te permite pensar, porque en la medida en que te obliga a repetir un ritual y vos crees que ese ritual te permite entender con el otro, simplemente dejás de pensar, dejás de reflexionar y dejás de ver la realidad desde algún punto de vista original. ¿Cómo funciona esto? Yo primero se lo voy a explicar. Voy a hacer anatomía trucha y después voy a tratar de explicarlo en el ejemplo. Esto funciona por un problema del cerebro humano. El cerebro humano trabaja como un disco rígido. El cerebro humano incorpora conocimientos. Para incorporar conocimientos tiene unos lugares de grabación. Lo que en el disco rígido son los clústeres, los agujeritos que se van llenando de información. En el cerebro son sinapsis, son combinaciones entre una célula y otra. Cualquier cosa que vos aprendas, el cerebro lo graba como un disco rígido. Entonces, ¿cómo hace? Por ejemplo, vos tenés que aprender a manejar. Nunca manejaste un coche. ¿Cómo es aprender a manejar? Vos te sentás, te sientan adelante del coche y dicen, bueno, mira, con la mano derecha tenés que poner la llave, la tenés que meter en ese agujerito, hacerla girar hasta a la derecha. Cuando sientas que el coche arrancó, pará, porque si no, el burro va a seguir funcionando. Yo tengo coche viejo, dale un coche nuevo, te la cortan sola. Pero el burro, tenés que soltarlo. Ahora, tenés que hacer así, mirá. Con el pie izquierdo tenés que apretar el embrague, mientras con la mano derecha tenés que apretar esta palanca hacia abajo, luego hacia la derecha y luego de nuevo hacia abajo. Ahora, al mismo tiempo vas a tener que ir apretando con este pie aquello que se llama el acelerador mientras vas levantando lentamente el pie del embrague. En ese momento el coche se empieza a mover. Vos creés que ya estás manejando, te equivocaste. Ahora tenés que apretar de nuevo el embrague, soltar el acelerador, mover la palanca para arriba, moverla a la derecha, moverla para arriba de nuevo. Tu cerebro
incorpora estos conocimientos de una manera extremadamente precaria. Por eso cuando vos querés manejar, apenas te enseñaron, lo primero que hace, ¿qué hace el coche? ¿Por qué? Porque tu cabeza es extremadamente más lenta para recorrer el camino de la sinapsis, de aquello que aprendiste, que lo que te exige manejar el coche. El coche tenés que manejarlo rápido. Es lo mismo que una bicicleta, tenés que pedalear a velocidad. Si vos querés pedalear a esta velocidad, te vas a caer siempre. ¿Cómo haces entonces? Tiembla una vez, tiembla dos veces, tiembla tres, y el cerebro poco a poco empieza a optimizar recursos. Hace lo mismo que hace el disco rígido. Empieza a borrar archivos innecesarios y se queda con los archivos imprescindibles. Entonces, por ejemplo, te dice, a ver, pará. Ya sabés que la llave se pone con la derecha y que se mueve a la derecha. Es así. No tenés, si tu casa la abrís así, no tiene sentido que vos tengas todo un archivito guardado de cómo se pone en marcha el coche si es lo mismo que abrir la puerta de tu casa. Entonces empieza a reemplazar. Poco a poco, muy lentamente, la cabeza va haciendo algo que el mecanismo tiene un nombre raro, se llama parsimonia. Parsimonia es administración de recursos. La parsimonia dice, vamos a borrar todo lo innecesario. Borra, 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 borra. Quédate solamente con lo necesario. Hay un momento donde te largás a manejar y en ese momento vos sentís, no estoy pensando, estoy manejando. No necesito pensar, ya no tengo que pensar con qué mano y hacia dónde se pone la segunda, ni cómo se pone la tercera. Ya no tengo que hacer nada, estoy manejando, maneja mi cuerpo. Ese momento, que es un momento extremadamente feliz, porque vos manejás bien, es el momento donde ganó la red conceptual. En ese momento, vos ahora sos del coche, el coche no es tuyo. Hay algo de vos sos del coche, todo lo que el coche es el que va a determinar. Ya ahora no pensás más, tu cabeza no sabe nada. Tanto es así que si yo le pregunto, por ejemplo, a cualquiera de ustedes, ¿con qué pie se aprieta el freno? Bien, todos los que no manejan lo pueden haber contestado porque lo pensaron. Todos los que manejan están jodidos porque se lo tuvieron que preguntar al pie. ¿Por qué se lo tuvieron que preguntar al pie? ¿Por qué? Porque tu cabeza no lo sabe. Tuviste que... sí. No, con la derecha. Con la derecha del pie, sos un pelotudo. Porque entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no sos capaz de saber con qué pie se aprieta el freno. ¿Por qué no lo sabes? Porque te ganó la red conceptual. En ese momento perdiste toda creatividad. Sos re banana porque manejás rápido, podés hacer un montón de cosas, pero en realidad perdiste creatividad. Aplicá esto a todo el resto de las actividades de la vida. Aplicarlo a tu relación con tu novio o con tu novia. También haces exactamente lo mismo. Por eso uno repite a veces las cagadas con las parejas. ¿Viste? Como si a la misma cagada que con la anterior. Y sí, lógico. Sí, para frenar. Si vas a frenar con la derecha, cagaste. Digo, vas a seguir haciendo lo mismo, aunque cambies 50 parejas, te va a pasar exactamente lo mismo. En la relación con tus hijos, en el trabajo. Hay algo donde la red conceptual te hace hacer automáticamente algo. Y no estás creando.